Enciclopedia Islámica Samil. Volver. Dios CC. El único creador que es el creador y protector del universo y todas las criaturas en el universo, el único nombre digno de adoración, el nombre especial del Señor, Mevla, Uda. El verdadero Mabud, que se cree que es el Ser Supremo, posee todos los atributos del adjetivo y está lejos de cualquier adjetivo defectuoso. Un nombre supremo del único creador que debe existir. No ha habido otra entidad llamada por este nombre, no lo hará. El nombre pertenece solo a Dios en el significado de lo divino que expresa, y ninguna palabra tiene el poder de expresar el significado y el contenido de este nombre. Este nombre no puede ser usado por nadie más. Surah Meriem 19/65. Como el nombre es una creatividad a la que pertenece, no hay binario ni plural. Sin embargo, los nombres de los tipos de activos se pueden hacer en plural. El nombre del género no puede hacerse en plural. En nuestro idioma, se llama ciudades, pero para Estambul, que es una ciudad pero no una segunda, no se puede convertir en plural como Estambul. Sin embargo, en varios idiomas, Alá puede tener diferentes nombres. Como Dios en turco, Uda en persa, Dios en inglés y Die en francés. Sin embargo, estos nombres son Alá. No son nombres especiales como deidad, señor, mabud, etc. En árabe, el plural de la deidad se llama Aliye, el plural del señor es Hudayan, en persa y dioses, en nuestro idioma. Se llaman señores, dioses, mabads, porque estos nombres se usan para el verdadero mabud, Alá, así como para lo que se considera una gran cantidad de mabads no reales fuera de Dios. Como en los griegos, la diosa de la belleza, el dios de la fertilidad, etc. Sin embargo, no se llama Alá y no se puede decir. Debido a su unidad y nombre especial, Dios no se puede traducir ni con la palabra Dios ni con otra palabra. Cuando la palabra, la ilaha y yaya, que es el principio básico del Islam, se traduce al francés, por ejemplo, ningún otro diodo que no sea el diodo, se traduce al turco, no hay Dios sino Dios. Llamó. Entonces la palabra Alá se traduce por la palabra Dios. Esta es una traducción incorrecta, porque Dios es el nombre del género, y Dios es el nombre especial. Cuando la palabra Itebir se traduce al turco con la palabra Dios, se produce la misma distorsión y error. Aunque los lingüistas que han buscado el origen de la palabra Alá han hecho muchas declaraciones al respecto, la opinión más sólida es que esta palabra es árabe y se usa exactamente ya que no se deriva de ninguna palabra y es un nombre único. Dios crear el universo de la nada, crear un cierto orden, crear cielos y lugares y seres vivos de lo más pequeño a lo más grande, darles vida y sustento, matarlos, resucitarlos, administrar y salvar lo que quieran, no por ningún otro factor. Quien se conoce a sí mismo, conoce, ve, oye, sin la menor distorsión y desequilibrio en sus creaciones, capaz de todo, el verdadero dueño de toda la propiedad, la única autoridad para imponer órdenes y juicios, el Dios correcto es digno de ser alabado, obediente y agradecido, incomparable, obediente, sumiso, aullado, adorado, adorado por todos los seres, el sol, la luna, el cielo y la tierra. Alá es Dios porque es Dios, no Dios porque es Dios. Su deidad es digna de adoración, no por ninguna otra razón, es de la gloria de su propio. La gente de vez en cuando adoraba ídolos, fuego, el sol, las estrellas, los héroes nacionales o cualquier cosa de la que tenían miedo y esperanza. En estos estados, los adquirieron dioses y dioses, y al llamarlos, no los reconocieron ni los adoraron. Luego, las propiedades de los activos que habían demolido previamente desaparecieron. Aunque los extractos están fuera de Alá, aunque solo pueden ser considerados por la demolición de la gente, Alá cree en los cinco, incluso si no creen, tanto si adoraba como si no, es digno de adoración porque es Alá. La negación humana no puede alejarlo de ser Dios.
Cuando se examina la historia de la humanidad, se ve que la idea de Dios y la adoración en las personas que viven en cada siglo desde las primeras edades, por lo tanto, hay una tendencia a una creencia religiosa. Según muchos escritores occidentales de religiones religiosas, la existencia de esta emoción se ha relacionado con varias causas incidentales, pero es totalmente adecuada e innata según la opinión general de los eruditos musulmanes. HZ. Cuando pensamos en el discurso que tuvo lugar entre Alá y los ángeles antes de la creación de Adán, Al-Baqara 2/30, y en este discurso, la creación de Adán, hombre como el califa de Alá, antes de la creación del hombre, su levadura recibió rasgos que serán el califa de Alá. Esto nos dice que la devoción a Dios y el sentimiento de religión son adecuados. HZ. El profeta, PBUH. Toda persona nacida nace como una fitra islámica, y es la madre y el padre que lo convirtió en un mechi, cristiano o judío. Muslim, Destiny 25, Bukhari, Zenaiz 92, Abu Dawud Sunnah 17, Hadith. Y cuando esté en el barco, piense cuando los barcos quitan lo que está dentro de los barcos con un viento agradable y ellos se regocijan con él. De repente un huracán violento llega al barco y las olas que vienen a su alrededor son completamente cuando piensan que están asediados, no se deshacerán de él. Comienzan a suplicarle haciendo que la religión sea verdadera solo para Dios. Y si nos salvas de este desastre, seremos de aquellos que dan gracias. Yunus 23 décimos demuestra que la creencia en Dios existe en las profundidades del alma humana, sea lo que sea que surja. Donde había una religión simple y supersticiosa, se encontraba la idea de un Dios. Incluso aquellos que adoraban ídolos de varias formas en el pasado, creían que el fuego, el sol y las estrellas eran santos, creían que había un gran poder sobre todos ellos, que creaban todo, disciplinaban y se disculpaban, y tomaron lo que deseaban en el mundo exterior para acercarse a él. Nosotros, los adoramos solo para acercarnos a Alá. Ed Zumer 39 tercios, la creencia en el tema de la fe en sociedades, períodos y países que no se conocen entre sí, demuestra que la idea de religión es común y la creencia en Dios. Por esta razón, creer en un Dios que lo sabe todo y es capaz de crear es obligatorio para toda persona inteligente de la adolescencia. Incluso las personas que viven en tiempos de religiones divinas pueden darse cuenta de la existencia de Dios con sus mentes, están obligados a creer en Dios. Muchos versos pueden mostrarse como evidencia de que Alá puede ser conocido por la razón. El más notable de ellos es HZ. La aceptación de Abraham de la estrella, la luna, el sol como el Señor, al mirar su brillo mientras aún estaba en su infancia, pero luego todo esto se hundió, y al darse cuenta de que las cosas que desaparecieron en el tiempo no serán el Señor, y al ver la verdad después de todo. Me convertí de la nada a riqueza, y ya no soy uno de los que se asocian con el Al-Enam 6/79. Según la denominación maturidiyya, la fe en Dios es la necesidad del fitra humano. Porque cada persona puede juzgar mirando a estos enormes seres en el universo que son grandes creadores. La mente y el mal de ojo son suficientes en Emarifetuya. Ellos dicen, muestran el versículo, ¿hay alguna duda en la existencia de Dios, el creador del cielo y la tierra? Abraham 14 décimos. En cuanto a los imanes de Asarille, la razón y el mal de ojo no son suficientes en Marifetuya. Dicen, no los castigaremos a menos que enviemos un profeta a una tribu, Al-Isra 17/15. Como resultado, hay evidencias que prueban la existencia de Dios, ya que cada intelecto puede aceptar en la creación del cielo y el suministro, la sucesión de la noche y el día, y la ocurrencia de miles de eventos naturales que no sean la mano de obra que ocurre en el universo. Al-Baqarah 2/164. Es haram pensar en la esencia de Alá. No es posible comprender su esencia. Porque no hay nada como Dios. Nada es equivalente a Él.
Hilas 112 sobre 1, 5. Los ojos no pueden comprenderlo. Al-Enam 6 sobre 103 porque lo que la mente puede alcanzar y comprender pero lo que son en términos de materia no es Alá, pero la materia no es materia. Todas las cosas que hemos identificado con nuestros órganos y que aún no podemos hacer son creadas por un creador que está lejos de ser deficiente. No es ni parte ni similar de su creador. Creyendo en la existencia de Dios, cada musulmán acepta primero. Creer de acuerdo con las reformas islámicas es la existencia de Dios, la unidad, que no hay otro Dios que Alá y otras cosas para creer, Alá, ángeles de Dios, libros, profetas, accidente y destino, después de la muerte. Creer sin dudar y certificarlo con el corazón. Los creyentes son creyentes y los que no creen son infieles. Toda persona que tiene razón debe creer en la existencia de Dios. La existencia de Alá es obligatoria e indispensable. Hay tres tipos de seres. A. Bacibul, Body, una entidad cuya existencia es absolutamente necesaria, no posible. Esto es solo Alá Teala. B. Mumkinun, V-Body, estas son criaturas cuya existencia es posible, es decir, posible existir o no, que todas las criaturas excepto Alá son así. C. Mumteniun, V-Body, no disponible, como la esposa de Dios, etc. Dios no puede ser su esposa, etc. Alá es el mismo para sí mismo, y el mismo para sí mismo, Alá. Muchos de los atributos en el Corán que son variados acerca de Dios no son prueba de que Él es un objeto, sino sus calificaciones metafóricas. Ver 5 sobre 69, 38 sobre 75, 39 sobre 67, 54 sobre 14, 2 sobre 109, 274, 6 sobre 52, 18 sobre 27 versos. No se trata de encarnar a Dios o compararlo con otro ser. El Dios de todas las criaturas es un Dios. No hay Dios sino Él. Él es el útero y el útero. 2 sobre 163. Los politeístas de la Meca, que aceptaron a los 360 ídolos como divinos, se sorprendieron al escuchar el hecho de que este inmenso reino tenía solo una deidad, o Muhammad. ¿Cómo puede un Dios alcanzar a esas personas? Ellos dijeron, uno de los muchos versos que rechazará los puntos de vista materialistas de los politeístas y será una prueba de que Dios es el único creador y la prueba de su existencia es, por supuesto, hay evidencia de la existencia y la unidad de Dios, de una comunidad que piensa que revivirá el lugar que murió con él, esparcirá todo tipo de criaturas vivientes en él y evolucionará el viento y las nubes esperando el comando entre la tierra y el cielo. Toda persona puede juzgar mirando a estos seres enormes y perfectos en el universo que Él es un gran creador. Para que una información sea segura, se buscan pruebas al respecto. Hay muchas evidencias de que nuestro conocimiento es cierto acerca de la existencia de Dios. Estas evidencias se pueden agrupar en dos grupos como evidencias mentales y transportadas. A. Evidencia intelectual. 1. Probar la existencia de Dios con la evidencia de Judus, existencia posterior. Este reino más tarde existió mientras se fue. Entonces necesita un creador sin un comienzo. Este reino, cuya existencia y ausencia no pertenece a sí mismo, necesita un inventor que prefiera su existencia a su ausencia. La existencia de ese inventor también es suya, debería ser Bacibul, Body. Alá Teala es el único cuya existencia es propia sin la necesidad de otro creador. Entonces este mundo necesita un creador que sea un cuerpo vacío. Podemos examinar esta evidencia en dos artículos. A. Evidencia basada en la posterior creación de objetos. Los estudiosos de esta palabra explican esta evidencia de la siguiente manera: este mundo es un hadith con su sustancia y su existencia, más tarde existió. Cada hadith que existe más tarde, necesariamente necesita un líder, inventor. Entonces este reino también necesita un precursor. Él también es Alá Todopoderoso.
La observación y la evidencia mental demostraron que este reino fue creado después. Di, Alem, universo, está compuesto de minerales y tramas. La Tierra es el estado de movimiento, tranquilidad, cohesión, fusión, calumnia, separación, que son incidentales a los objetos. Estos estados se denominan Ekban y Erba, 4 ocurrencias. Ekban y Erba son adjetivos que dan diferentes formas y formas a los objetos. Todos estos adjetivos existieron más tarde. Movimiento después de la suculenta, brillo después de la oscuridad y negrura después de la blancura. Si no son hadices, deberían haber sido dados de alta de su propia presencia; si no lo fueran, no deberían haber sido destruidos por la llegada de sus opuestos. Las tierras que son fijas son evidencia de que los minerales con los que se combinan también son hadices, porque el hadiz es solo con el objeto que es hadiz como él. Los minerales, cuerpos, están necesariamente asociados con uno de estos 4 estados. Cada hadith también necesita un preceptor. Alá Tebarek y Teala son los poseedores absolutos de la existencia inexistente, el Bacibul, Body. La entidad que creó este reino, si Bacibul V Body no es el cuerpo de Munkiniul V, entonces su cuerpo fue creado más tarde. Entonces él también necesita otro creador en su existencia. Si ese creador necesita otro creador como este inventor, la cadena de creadores debe continuar y llegar al infinito. Tal consuelo es la superstición, no es posible. Es imperativo que la línea de creadores que se supone que existen exista en algún momento y dependa de un creador que necesite a alguien más perfecto en todos los aspectos, cuya existencia es esencial. Este ser es Dios, el creador del mundo. B. Evidencia de invención, invención. Los cielos y la tierra, las plantas y los animales han sido creados de la nada. Se requiere un cultivador de cada nada. Este reino también tiene un creador. Él es también Dios. Cualquier planta o animal que vemos en el reino más tarde existió. La existencia de cada uno tiene un comienzo. Con el tiempo, la vida, la cognición y la razón se están inventando. De acuerdo con la ley de calamidad, se requiere un inventor para todo lo inventado. Porque situaciones como la vida, Hidrawek y mente no existen espontáneamente. Necesitan absolutamente un creador. Él es Dios que lo sabe todo y tiene poder sobre todo. C. Evidencia de composición. Este reino es una tinta cuyas piezas se unen. Cada entidad que se compila necesita un ingrediente preexistente. La composición se compone de partes. Las partes existen antes que el todo y están separadas de él. Entonces, mientras el compuesto estaba ausente, más tarde se creó uniendo sus partes. Necesita un creador, ya que fue creado después. Este creador no puede tener la forma de este reino creado y que necesita a alguien más. De lo contrario, los creadores necesitan consuelo. Teselsul es supersticioso. Entonces este creador es un ser eterno que no necesita a nadie más en su existencia. Él es Alá quien es Bacibul, Body. 2. Evidencia de posibilidad. A. Este reino es un activo cuya existencia o ausencia es posible. Todo posible necesita una fuerza que prefiera su existencia a su ausencia. En este ámbito, tal artista necesita poder para existir. Esa fuerza también es una entidad cuyo cuerpo ya está fuera de este reino. Él es también Dios. B. De hecho hay un presente. Esto existe, ya sea por su existencia o por su existencia y ausencia. Si su existencia ya es solo Alá quien posee esta propiedad. Si esto existe, la existencia es posible, dado que la existencia de la posible existencia no está necesariamente presente, existe la necesidad de un creador creativo que prefiera su existencia a su ausencia. Ese creador inherente es Dios. C. La materia vista en el reino siempre está en movimiento. Está científicamente comprobado que el asunto está en movimiento.
¿Quién es el inventor del movimiento en materia y materia? Los materialistas dicen que la materia y su movimiento son eternos. Sin embargo, este movimiento en la materia es el resultado del movimiento anterior. Él es anterior. Esta serie de movimientos no puede continuar hacia el infinito. Es imperativo que esta secuencia de movimientos se detenga en un punto y que el primer movimiento descanse en una enfermedad portadora de vacuna, un motor. Él es Dios, el creador de todas las cosas. 3. Evidencia Ida, Ilet, y Gaye. Si observamos cuidadosamente el reino en el que nos encontramos, vemos que ha sido llevado al cuerpo de una manera muy hermosa y perfecta y sin una similar antes. Todos los seres vivos, el cielo, el sol, la luna y el ser viviente inanimado fueron creados con un propósito. Ningún objeto en el reino ha sido creado inútil, sin propósito y en vano. Este mundo es una sociedad de belleza, objetivos y ocasiones. El ser humano, el ser más preciado del reino, no es un ser aleatorio y corporal sin causa y propósito. En cada paso, es hermoso, perfecto, útil y decidido. Así como la creación del hombre es bella y perfecta, el propósito de la creación es conocer y adorar a Dios. Al igual que con los humanos, la existencia de toda entidad viviente e inanimada tiene un propósito, sabiduría y beneficio. Aquí está el verso de ideales y propósitos en seres vivos e inanimados vistos en el reino, demuestra la existencia de un creador que inventó y creó todo esto, así como también que hay un Dios con conocimiento y poder. Este ser, que crea todo de acuerdo con un propósito, es Dios Todopoderoso, el cuerpo Bazibul. Hay muchos versos en el Corán que expresan esta evidencia. Baqarah 22:02, Nebe 78:16. Como resultado, podemos decir eso, cada propietario terco e inteligente, lejos del garaje, puede usar la mente que Dios le ha dado, mirando el trabajo y descubriendo el artista, el edificio, el bani, las criaturas y el creador. Por esta razón, Alá quiere que vean las obras que pueden ser evidencia de la existencia de su pueblo en muchas partes del Corán, que lo piensen y lo aclaren. Además de las pruebas, veamos brevemente las pruebas de trasplante que prueban la existencia de Dios. B. Evidencia de trasplante. Lo que queremos decir con evidencia de trasplante son los versos del Corán que expresan la existencia de Alá y nos piden que pensemos en ello. Solo mencionaremos algunos de estos versículos que son muy esponjosos. 1. No convertimos la tierra en una cuna y las montañas en una pila para él. Te hicimos un par de parejas, nos tomamos el tiempo para descansar tu sueño, nos cubrimos por la noche, nos ganamos la vida, te construimos un cielo sólido 7 veces, el sol te da una luz brillante. Hemos bajado mucha lluvia de nubes concentradas para cultivar granos, plantas y árboles. Nebe 78:16. 2. En la creación de los cielos y la tierra, en la sucesión de la noche y el día, en los barcos que se deslizan en el mar con cosas útiles para las personas, en el agua que Dios ha traído del cielo y resucitó después de su muerte, extendiendo todo tipo de criaturas vivientes allí, devolviendo los vientos y las nubes que se encuentran entre la tierra y el cielo, hay evidencia para quienes piensan. Al-Baqarah 2/164. 3. No puedes ver cómo Alá creó los cielos en 7 capas. Él iluminó la luna entre ellos e hizo brillar el sol. Alá te terminó como una planta del suelo. Luego lo volverá a poner allí y lo sacará de nuevo. Noa 71/15-18. 4. ¿Has visto el saco que has visto ahora? ¿Lo estás creando o somos nosotros quienes lo creamos? Somos los que apreciamos la muerte entre ustedes. Y no estamos frente a nosotros. Te apreciamos tal muerte para que te traigamos como tú y te creemos de una manera desconocida. ¿Crees que has plantado? ¿Has visto lo que plantaste? ¿Lo estás terminando o somos nosotros quienes lo terminamos? Lo hubiéramos convertido en una camada seca, te sorprenderías.
Estábamos endeudados, en realidad estábamos privados. ¿Lo descargamos de la nube o somos nosotros quienes lo descargamos? Lo hubiéramos hecho salado. No tuvo que agradecerlo. Vio el fuego que golpeó. Creó el árbol o lo creamos nosotros. Glorifica el nombre de tu Señor. Al-Baqiyah, 56/58, 74. 5. ¿Hay alguna duda en la existencia de Alá Todopoderoso que creó la tierra y los cielos? Ibrahim, 14 décimos. 6. Si les preguntas, ¿quién creó los cielos y la tierra?, dicen, Alá, y dicen, la alabanza es digna de Alá.